Y bueno, ya es miércoles y como cada miércoles tenemos el librero de Denova. Denova, ¿cómo estás? Bien, Hernández, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Mira atrás de mi Tu librero, qué bonito. Ajá. ¿Qué nos tienes hoy? Hoy traigo una recomendación muy original que se me ocurrió a mí, que de aquí de mi libro voy a sacar. Ay, soy malísima para él. Y se llama La clase de griego. La clase de griego. ¿Te Yo suena? lo acabo de leer también. ¿A poco? ¿En serio? No lo sabía. Sí. Sí. Yo lo vi una recomendación ahí en un video de YouTube que se llama El libro del monero. Una recomendación. No manches. Que no puedo decir no manches. Que no puedo decir no manches porque ya me dijeron que no soy inventes. prosaica. No inventes. No te pases. No, también no pases. No te pases. Prosaico. No imaginas lo que... Pero, a no ver, imaginas. ¿qué te pareció la clase de griego? Tengo mucha curiosidad de saber. A ver si esto no suena muy personal. O sí, pues, no, pues, también, la pues lectura es personal, ¿no? Uh-huh. Bueno, para empezar, creo que me dio como una visión distinta a lo que imaginaba obviamente al inicio de la lectura. Uh-huh. En esa parte del silencio de ella. Bueno, nos contabas esto, nos recomendaste este libro hace que la pasada, ¿no? Hace 2 libreros. ¿Sí? El antepasado. Sí, porque la otra fue de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, como en el silencio de ella, pienso que, bueno, esto que describe, ¿no? Continuamente como algo que es un silencio distinto a un silencio, digamos, como en la tranquilidad o en la serenidad, sino como un silencio doloroso, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de él, también como que pienso que lo que un poco en mi lectura me dejó, la manera en la que está escrito es también que pude sentir como cierta desesperación o nostalgia por el hecho de que él va perdiendo la vista poco a poco, ¿no? Y hay que decir, perdón que te interrumpa, porque a lo mejor alguien no vio ese Sí, ese ya estamos librero. aquí ya haciendo todo él. Son las historias, al principio historias en paralelo de una mujer que por una serie de cosas que le suceden muy fuertes pierde la capacidad del habla y entra a una clase de griego en donde el maestro, y también conocemos su historia, va perdiendo la vista, está en un proceso de pérdida de la vista, ¿no? Entonces yo decía en aquel librero que eran como la unión de 2 carencias o de 2 ausencias, ¿no? Sí. La mujer que pierde la capacidad del habla y el hombre que está perdiendo la capacidad de la vista. De la vista, ajá. Tengo mucho que decir, a ver si no me alargo mucho. Bueno, como que tengo mucho que decir y al mismo tiempo pienso que la propia, como la sensación que me quedó al final del libro es como, tal vez no tiene mucho sentido decir algunas cosas. Uh-huh. Pienso que en general, porque tiene mucha relación con el lenguaje, ¿no? Y esto que vimos también ese día que tú nos lo presentaste, como tanto esta parte del habla de ella y la dificultad y la fuerza que en ella tiene el lenguaje, también por las cartas, por ejemplo, que él escribe o como las memorias que escribe a lo largo del tiempo sobre esta falta de no poder asir las cosas, ¿no? O sea, me quedó como esta reflexión de que a veces por medio del lenguaje intentamos asir, ¿no? Al nombrar las cosas intentamos como darle cierta permanencia, pero eso no es posible. Precisamente por esto, y a mí de la parte, además de la última que... Cuando finalmente se reúnen ellos dos, ¿no? Sí. ¿A poco no es el clímax, pues? Sí. Aparte de esa, cuando hace referencia a su amigo, que, bueno, no sé si podemos o adelantamos o no lo que sucede. ¿Que muere el amigo? Ajá, bueno, pues ya. Que muere. No lo digas eso. Bueno, no vamos a decir que el amigo muere. Y entonces... No, pues sí lo dije la vez anterior. Creo que sí. Sí. Que para mí, esa fue... Que hay una relación ahí... homosexual de alguna manera, ¿no? O sea, sí hay una atracción, una relación muy íntima. Yo no sé qué tan así, pero sí íntima. O sea, no homosexual, pero sí hay una relación muy íntima. Ajá. Sí, de amor entre él y su amigo. Ajá, sí, pero pienso que, bueno, y yo ahí fue donde más también sentí como cierta identificación en algún sentido, que más me llamó, que más me gustó además del final. Por esta parte de la cercanía, no porque yo tenga como esa cercanía, yo estudié filosofía igual que este amigo. Bueno, primero voy a esa parte, ¿no? O sea, en la parte en la que pienso que él lo que le cuestionaba mucho era como, es que tú ves la filosofía como en un tono literario, ¿no? Y a mí y él, pienso que por estar tan cercano a la muerte, ¿no? Esto que dice como que ha estado mucho tiempo en hospitales y que tenía como esta también... iba a decir condena, más bien este diagnóstico de que pronto iba a perder la vida estaba muy cercano, y eso que tú comentabas, ¿no? Como esto que recuerda también a Sócrates. Si alguien puede hablar sobre la vida, soy yo, que estoy a punto de morir. Y recuerda como esta parte también de Sócrates, ¿no? Entonces, pienso que este reclamo que él hace como que porque también en la clase de griego hace ciertas menciones, por ejemplo, a los diálogos de Platón,
Pero lo que le reclama a este amigo que estudia filosofía y que está muy cercano a esto es como que él lo ve de una manera literaria. Y yo eso lo entiendo como, creo que la experiencia que tal vez a mí me sucedió, que yo no sé cómo suena esto, pero cuando yo estudié filosofía, siento que yo veía como a compañeras y a compañeros que también estudiaban, claramente, pero que era como, claro, porque o sea, podían citar perfectamente, ¿no? No porque el lado académico no fuera importante, sino que estaban más involucrados en, por ejemplo, el aparato crítico de precisamente, ¿no? De los diálogos platónicos o los presocráticos o tal, o podían citar perfectamente la crítica de la razón pura o lo que sea, ¿no? Pero yo me sentía como muy afectada por algunas materias, ¿no? Por algunas en específico, así por semestre, porque pienso que precisamente en la filosofía, por ejemplo, ¿no? El hablar del ser, de la muerte, de el amor o del sentido de la vida, no son cosas extrañas que puedas simplemente como poner en un... eso, como literariamente decir, claro, y yo tal, sino no son que ajenas. No son ajenas, es lo profundamente propio, ¿no? Entonces pienso como que esta sensación que tenía este amigo y que un poco le decía, es que tú lo ves como en esta manera literaria y yo hablo de la vida, pero de su vida y de la muerte, pero de su muerte, ¿no? Y siento que eso también a él le permitía, como por ejemplo, hacerle este comentario que le hizo de qué va a pasar cuando pierdas completamente la vista. Y creo que en realidad como que el libro también es una historia de pérdidas continuas, ¿no? Por ejemplo, ella, con la pérdida de su mamá, con la pérdida también de su hijo, y él sabiendo continuamente y pensando, o sea, ella tal vez no es que decida como tal el dejar de hablar, o sea, pero tampoco es una cosa congénita, Sí. ¿no? En cambio, no es una decisión, pero sí es algo que no es algo físico, fisiológico, no es una enfermedad. Es algo que le sucede. Es algo que ella decide no voluntariamente. Exacto. Y en cambio el otro está como, no decide si es algo congénito de su padre, que va a perder la vista y se va a quedar ciego, ¿no? Y ella atraviesa también por pérdidas muy profundas, como esto de la mamá, de su expareja, de su hijo. Y pienso que en general es como esa reflexión. En algún punto, no recuerdo exactamente dónde, pero que él habla como, dice a alguien, ¿no? Que siempre que perdemos algo es porque vamos a ganar otra cosa, pero que no entiende que va a ganar, o sea, con todas las pérdidas que se ganan. Sí, bueno, yo, o sea, no le hice, porque no es mío, me lo prestó usted, no, algunos, no anoté, pero hice unos bordecitos. Pero antes de eso, también pienso que en la cuestión como literaria, por ejemplo, una de las imágenes y recordé eso que tú nos contabas la vez pasada, como en la cuestión narrativa, la manera que tiene la escritora de con ciertas, o sea, muy poética, ¿no? Y con ciertas palabras, con ciertos detalles, transmitirte esa sensación. Por ejemplo, ya casi al final, donde habla como que la mano del niño se le escabulle como un pez, ¿no? Entonces, yo nunca había pensado relacionado eso, como la mano de un chiquito, pero sí, o sea, se parece mucho a eso, ¿no? Como la imagen. Es que, ¿qué más escurridizo puede haber que un pez, ¿no? Que se te escurre. Que eso es algo que muchos hemos sentido. Exacto. ¿No? Y cuando pensé en eso, dije, ¿qué otra manera de narrar precisamente como esa sensación? Es como lo que te comentaba de la cicatriz que tiene el maestro y que ella dice es como un mapa. El camino que siguió sus lágrimas, ¿no? Y también, sí me emociono. Toma agüita, espero que no me dé una crisis de tos, espérenme tantito. Es que ando mala, te digo. Sí. No, pues es que los aires acondicionados. Sí, está fuerte. También pienso, por ejemplo, en esto que se puede pensar sobre los sentidos y también de la manera de aprender al mundo. O sea, la manera en la que ellos al final también, bueno, o se han comunicado por medio del tacto, ¿no? Como que pienso que esta parte del lenguaje, por ejemplo, de las palabras escritas u oídas, marcan también como ciertos recuerdos, incluso traumáticos, por ejemplo, en ella, ¿no? Las palabras que le dice su expareja en algún punto, la marcan de alguna manera, le hacen como recordar también algunas cosas y hay ciertas reminiscencias también de su infancia que tienen que ver o con imágenes visuales o con palabras, ¿no? O que le dijeron o que leyó, igual que él también tiene esto, ¿no?
Pero lo que yo empecé a preguntarme es, bueno, de todo esto podemos tener registro, ¿no? De las palabras escritas. Ay, espérenme. Pero de lo táctil, ¿cómo? Pero es que además eso que dice está muy interesante porque cada uno de ellos está perdiendo un sentido. Bueno, el maestro está perdiendo el sentido de la vista. Ella decide, no decide pues, pero ella, por la razón que sea, ha perdido el sentido del habla. La única manera que tienen de comunicarse va a ser por otro sentido, el sentido del tacto. Por el tacto. Uh-huh. Pero ¿cómo? O sea, el tacto no tiene manera de perdurar. Claro. Como pienso que es todo lo que intenta como transmitir el libro, ¿no? Uh-huh. Ay, aquí no estoy llorando de la emoción, sino no solo de la emoción. No solo de la emoción. No, de verdad es que sí está Oye, ¿y viste esta secuencia donde lo lleva al hospital? Ajá, sí, que y entonces cada uno con sus sentidos percibe ciertas cosas. Ajá. Y como te lo van narrando desde el punto de vista de ella, de él primero, después del punto de vista de ella, y cómo realmente sucedió, ¿no? A mí esa secuencia se me hizo muy, muy buena. Claro, hay cosas que para mí me dicen unas cosas y para ti te dicen otras. Claro, como eso que precisamente hablábamos, ¿no? De esta manera de verlo. Pero de verdad, muy, muy recomendable. Sí creo que es un libro que deja eso, ¿no? Como una sensación, no precisamente, no sé si decirlo como esperanzadora, pero sí de eso, como de lo inacible que es en general la vida, ¿no? Y como bueno, según yo, ¿no? O sea, sí, pero como el transmitir esa sensación también por parte de ellos de la continua pérdida, y de la relación que eso tiene también con el lenguaje, de intentar como nombrar las cosas, pero por más que intentemos también nombrarlas, hay cosas que no pueden ser nombradas o no pueden asirse, como en el caso ya, bueno, no vamos a adelantar el final, pero creo que un poco es eso, como eso que no puede nombrarse de alguna manera, ¿no? Entonces sí, muy recomendable. Bien. Muy recomendable las recomendaciones del libro del Monero. Pues qué bueno que te gustó. Pues muchas gracias, De Nova. Esperamos la próxima librero de De Nova a ver qué novedades nos traes. Muchos libros para recomendarte. Bueno, pues muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. No se vayan porque ahorita regresando de un pequeño corte vamos a tener una sección increíble, buenísima. Nos vemos ahorita. Ahora sí, el original, irreemplazable, librero del Monero como cada miércoles. ¿Cómo estás, Hernández? Muy bien, De Nova. ¿Tú cómo estás? ¿Qué has leído últimamente? Mira, un libro que no sé si has escuchado de clase lectiva. Pues qué bueno que te gustó. Me da mucho gusto que sí te haya gustado. Sí, la verdad es que estuvo muy chido. Para que me hagas caso y leas los libros que te... Te lo juro que no es que no quiera, pero pienso que sí ha sido un poco falta de tiempo. Pero me voy a aplicar más. Muy bien. Oye, pues antes de empezar, quiero pues leer algunos de los comentarios. Le fue muy bien al librero de Alicia en el País de las Maravillas. Me sorprendió un poco, porque pensé que no era así como que, pues un libro muy conocido, mucha gente lo tiene por un libro para niños, ¿no? Por una cosa de Walt Disney, pero no. Y sí hubo varios comentarios y lo está viendo mucha gente, pues, en la cápsula. Sí. En Chamucomedia. Entonces, escogí ahí algunos comentarios que nos hicieron. Mira, Irene Romero dice, mil gracias, Alicia es mi favorito. Alguna vez leí que Carlos Marx se lo leía a su hija. Bueno, además, me da penita leerlo, pero bueno. Pero yo no sabía eso de que Carlos Marx se lo hubiera leído a su hija, pero lo que sí es que sí es un referente muy importante. No es una historia de Disney, es un referente muy importante, no solo en el arte, sino en la cultura en general. Y esta idea del absurdo, pues sí ha sido muy importante a lo largo de la historia del arte, e incluso hasta pues tú lo debes saber muy bien, del pensamiento, pues, de la filosofía y demás. Sí es algo realmente importante. Otro de los comentarios que tenemos por acá... Mira que hay dos, uno de Grisel H. Berni. La fiesta de no cumpleaños viene en Alicia en el País de las Maravillas con el conejo blanco, el sombrero loco y un como ratoncito, un ratoncito. Ese como ratoncito es un lirón que se la pasa durmiendo todo el tiempo.
Sí, lo que hacen varias de las adaptaciones es que, pues obviamente mezclan cosas de un libro o de otro. En el original de Alicia en el País de las Maravillas, la conversación sobre los no cumpleaños la tiene Alicia con Humpty Dumpty. Pero bueno, pues acá en la versión de Disney lo metieron como parte de la merienda de locos. Porque al final queda muy bien. Ese absurdo y esas locuras pues quedan muy bien en cualquier parte del libro. Y Patty Med nos dice, el sombrero loco es un ejemplo claro de envenenamiento por mercurio, lo que después sería una enfermedad ocupacional. Lo uso como ejemplo en mi clase. No nos dice clase de qué, a lo mejor es clase de básquetbol, no lo sé. Pero sí, efectivamente, de hecho, por eso Lewis Carroll toma al sombrerero como un personaje, el sombrero loco, porque había eso de que por los sombreros en esa época, no sé por qué tenían mercurio, o sea, los hacían no sé de qué manera, y eso sí les provocaba, o sea, se decía pues que provocaba demencia. Y había fabricantes de sombreros que les pasaba eso, por el uso de mercurio. No sé en qué consistía la manufactura de los sombreros, pero eso pasaba. Entonces, era conocido y había hasta frases, ¿no? Estás más loco que un sombrerero. Igual también la liebre de marzo es un símbolo de la locura, o era un símbolo de la locura en ese entonces. Entonces, por eso estos personajes. Y finalmente tenemos un comentario de José Luis Camacho González que dice, en el texto El retorno de Jabberwocky, inspirado en el famoso poema de Lewis Carroll de Oakley Graham, ilustrado por David Neal y adaptado por Alan Clayman, contiene en las primeras 2 páginas ese poema que acabas de leer. Brillaba brumeando negro el sol y tal. Y sí, efectivamente está este libro de Oakley Graham. Según yo no sabía que estaba ilustrado así como lo menciona él. Yo siempre pensé que las ilustraciones eran del propio Oakley Graham, que es un escritor e ilustrador infantil. No me encanta su estilo. Y debo aceptar que no he leído El regreso del Jabberwocky, pero bueno, pues sí, es uno de los tantos ejemplos de influencia y de obras que tienen como origen pues la historia de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Ok. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos que vieron el... Oye, ¿yo puedo leer un regaño que me dejaron? Sí, por favor. Mira, bueno, ese no lo tenemos en imagen, pero dice Virginia Prieto 9631. Carolina, a pesar del frecuente comunicación con intelectuales, no deja de ser vulgar y prosaica al expresarse. No manches, entre paréntesis. Y después le contesta Rosa Ruiz 4096. Dice, justo lo que pensé al escucharla. Todo iba tan bien hasta esa mala expresión de la dama. No cabía en tan buen programa. De la damita, ¿no dice? De la damita, por decir no manches. Pues yo estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Sí? Sí te manchas. No manches. Oigan, bueno, ya no voy a decir nada, pero... Yo creo que puedes decir no manches con toda tranquilidad. Pues sí, porque hay policías de las palabras, ¿no? Además ¿cuáles intelectuales? O sea, no, pues aquí, o sea, el intelectual moneros. Es el Monero Hernández. Yo no soy intelectual. La mala influencia de los moneros. Ajá. ¿No? Puedes echarnos la culpa. Bueno, tienen la culpa. Oye, pues, bueno, y otra cosa para acabar con el tema de Alicia. Encontré, si podemos ver las imágenes, encontré la primera parodia que hice de Alicia en el País de las Maravillas, ¡Órale! Que es la que te comentaba de Madrazo. Y esta está hecha en 1995, o sea, hace 30 años. Wow. Y es Roberto en el País de los Madrazos. Entonces ahí vemos, mira, a Roberto Madrazo. En este caso, en lugar del conejo blanco, es una rata negra, que ahí se ve en el fondo como va escapando, ¿no? Dice, Dios mío, chilló la rata, llegaré tarde, el vuelo hacia Canadá sale en pocos minutos. Y nada más Roberto alcanzó a la rata a ver cómo abordaba una pequeña avioneta de Maseca, porque era don Maseco, era el dueño de Maseca, que era gran amigo de Salinas, y pues le prestaba sus aviones. Y ahí están todos los personajes. Aquí está el sombrero loco, que en este caso era el bolero loco, porque en campaña Zedillo presumía que de niño había sido bolero y que él pues fue muy pobre cuando niño, un poco como la historia esta de Xochitl que vendía gelatinas. Bueno, en ese entonces Zedillo era bolero cuando era niño. Después está, en lugar de las cartas que atacan a Alicia, bueno, aquí eran todas las facturas de todos los gastos de campaña de la campaña de Roberto Madrazo a la gubernatura de Tabasco, que en ese entonces gastó más dinero en su campaña para la gubernatura de Tabasco que lo que gastó Bill Clinton
en su campaña para la presidencia de los Estados Unidos. Y esto lo documentó López Obrador, entonces de ahí parte del odio que le tienen a López Obrador. Acá otra vez el bolero loco y la reina de corazones, que en este caso es la reina de corazones rotos, que era la presidenta en ese momento del PRI, María de los Ángeles Moreno. Y luego, finalmente, el gato de Cheshire, que aquí puse como gato de Cheshire al gato procurador del PAN, que cuando entra Cedillo a la presidencia, nombra como procurador lo que ahora es la Fiscalía General de la República, que no era autónoma, lo nombraba el presidente, nombra como procurador a un panista, Antonio Lozano Gracia. Entonces, bueno, pues esta fue la primera parodia que hice de Alicia en el País de las Maravillas, que siempre me ha gustado mucho. Y apareció, mira, en este número. Este es el número de... 9 pesos costaba. El chahuiztle, que costaba 9 nuevos pesos. Ajá. Porque era cuando Salinas puso los nuevos pesos, entonces aparecía... Ahí, aquí, 9 pesos. Este fue el último número del chahuiztle. Del chahuiztle lo hicimos durante casi 2 años. Bueno, yo 1 año, porque yo entré cuando el chahuiztle cumplió 1 año, yo entré a colaborar. Y estuve en el segundo año, pero el chahuiztle apareció durante 2 años, 94 y 95. Y como nos estaba transando Editorial Posada, decidimos dejar de hacerlo. Y entonces, en este número, pues entregamos el número y una de las páginas del número era una carta que escribió Ríos, en donde nos despedíamos de nuestros lectores y avisábamos que este era el último número del chahuiztle. Entonces, si podemos ver la carta, mira, ahí dice: atento aviso a la concurrencia. Ahí decía que originalmente el compromiso con la editorial había sido de 1 año, pero que habíamos seguido haciendo la revista durante más tiempo, pero nos confesamos francamente cansados por el esfuerzo de tener que salvar al país de las burradas oficiales, decía Ríos, cansados de aguantarnos los unos a los otros, cansados de tener que hacer humor y dibujarlo, sin poder irnos de vacaciones no pagadas y hasta físicamente cansados. Dicho lo cual, con mucha pena de nuestra parte, declaramos solemnemente que este es el último número del chahuiztle que vamos a hacer. Muchas gracias. El Fisgón, Ríos, Helguera, Patricio y Hernández. Así entregamos esta página. Era la con la que abría la revista, y cuando sale la revista a la venta, nos enteramos que Editorial Posada había colocado esta página con un comunicado de parte de la editorial que dice así. Dice: estamos desolados y toda la cosa, pero seguimos adelante. No os preocupéis. La plaga de los nopales, que era el subtítulo del chahuiztle, la plaga de los nopales, sigue adelante. Los moneros pasan. El chahuiztle permanece. En la mejor de las ondas les deseamos a nuestros subcomandantes la más bonita de las suertes y les agradecemos con todo el alma que nos hayan acompañado en el inicio de esta aventura. O sea, resulta que Los Moneros no era nuestra revista, sino que estábamos acompañando a la editorial en esa aventura. Enjugamos una lágrima y seguimos adelante presentándoles con las fanfarrias correspondientes al nuevo cuerpo de colaboradores chahuizñeros. Garci, Falcón, Bogotá, Javás, Tonimex, Luis Usabiaga, Erandini, más los que se acumulen esta semana. Gracias, viejo equipo, bienvenido nuevo equipo. Nos vemos en estas páginas el próximo lunes en 14 días. Entonces, la editorial, sin avisarnos, sin consultarnos, sin decirnos nada, decidieron seguir sacando el chahuiztle, hecho pues por unos moneros esquiroles, de los que aquí mencionan 3 siguen en activo. Garci, que es este monero que demandó Andrea Chávez, ¿te acuerdas? Falcón y Javás. Los otros, pues yo no supe qué fue de ellos. Y durante un buen tiempo siguieron sacando un chahuiztle apócrifo. Y mucha gente pues lo siguió comprando, porque no sabían. De hecho, muchos pensaban, después nos lo preguntaban, que nosotros seguíamos como al frente del proyecto, pero que habíamos contratado a estos moneros para que la siguieran haciendo, ¿no? Y bueno, pues siguió. Después sacamos el chamuco durante unos meses, si no es que tal vez un par de años, estaban las 2 revistas a la venta. Un chahuiztle apócrifo que hacían estos moneros, más otros que efectivamente se fueron acumulando, y el chamuco que sí lo hacíamos nosotros, ¿no? Finalmente, pues el chahuiztle apócrifo, sus ventas bajaron cuando la gente se empezó a dar cuenta de cómo estaba la cosa, pues ya, hasta que murió de inanición después de un tiempo, pero sí hubo bastantes números
del Chahuiztle apócrifo. Y el chamuco sobrevivió. Y el chamuco sobrevivió hasta, hasta el 2000, después se tomó un descansito y a partir de 2006, 2007, hasta hoy. ¿Cómo ves? Y de esto hace 30 años. Chisme. Ese fue chismecito. Órale, no lo sabía. Sí se... No voy a decir mancharon. Sí se mancharon. Yo, no sé. Si voy a encontrar un sinónimo más refinado para que nadie se ofenda. Pues bueno, eso es. Pero entonces pasemos a lo importante de esta sección, que son los libros. Y ya alguna vez te había platicado en algún librero, platicamos sobre este autor que es David Fonquinos, ¿te acuerdas? Sí, del número 2, ¿no? Sí. David Fonquinos, hubo un librero en el que hablamos no de algún libro en específico, sino de varios libros de él. Yo les comentaba en ese momento, en ese librero, que a mí me gusta mucho David Fonquinos. Es un escritor francés que está alrededor de 50 años. Si lo ven un día en la calle, no crean que es Fabricio Mejía. No, es David Fonquinos. Mira, aquí es igualito a Fabricio. Y les comentaba que a mí me gusta mucho porque es un escritor pues muy constante, muy correcto, digamos. O sea, es buen escritor. No es un escritor extraordinario. Yo no creo que vaya a escribir la gran obra literaria de la historia de la literatura universal, pero es un buen escritor que escribe muy bien, que te cuenta una historia muy bien, que te conmueve con esa historia y funciona perfecto. Entonces ahora en esta época de vacaciones, si se van a ir de viajecito a la playa o algo, y si quieren llevar un libro bueno para leer, yo les recomiendo este, que es La vida feliz. Es la más reciente novela de David Fonquinos. Aunque ya sé que ya terminó una nueva novela, que creo que por estas fechas se estará publicando en Francia, y supongo que el próximo año se hará la traducción al español. Esta novela, bueno, como todas sus novelas en español, está editada por Alfaguara, con una traducción de Regina López Muñoz. La historia detrás de La vida feliz, hay dos elementos que marcan el origen de esta novela. Por un lado es el COVID y el encierro y todo lo que desató en la gente esta terrible enfermedad, que sí nos cambió a muchos la vida, ¿no? A mucha gente le cambió la vida. Cambió las costumbres, por lo menos en un lapso bastante grande de la pandemia, pues tuvimos que cambiar todos nuestros hábitos. Y sobre todo yo creo que a mucha gente la hizo reflexionar acerca de muchas cosas, ¿no? Y acerca de la vida y de la muerte y de todo esto. Una pandemia de esas dimensiones, pues sí tiene unas consecuencias fuertes en la gente. Entonces, por un lado la pandemia, y por otro lado algo que descubrió David Fonquinos una vez. Descubrió que en Corea del Sur estaba muy de moda un negocio, unos establecimientos que le ofrecían a la gente la experiencia de la muerte. O sea, tú llegabas a estos lugares y podías aparentar tu propia muerte. Entonces te ofrecían un velorio, ¿no? Un ataúd a tu medida, ¿no? Donde tú podías entrar. Y se hacía el velorio y te tomaban una foto y ponían la foto así grande con el crespón negro. Y aparte podías escribir una esquela, ¿cómo se llama? Sí, es que tiene un nombre. Epitafio. El epitafio, exacto. El epitafio de tu propio epitafio. Y estabas ahí y te ponían en el ataúd y estabas ahí 2-3 horas encerrado, viviendo tu propia muerte, viviendo tu propio velorio, tu propio funeral. Bueno, funeral no, pero tu propio velorio. Y esa era la oferta de estos negocios que se volvieron muy populares en Corea hace unos años, con la idea de que al tener tú una experiencia tan cercana a la muerte, sí te hacía reflexionar una serie de cosas y sí, en teoría, pues sí te cambiaba la vida. Entonces David Fonquinos se enteró de esta historia y aparte a él le recordó que él cuando era muy joven, era niño de hecho, dice, bueno, creo que 16 años, tuvo una experiencia pues muy cercana a la muerte. Parece que tuvo una operación a corazón abierto, una cosa así,
sí realmente se vio comprometida su vida. Y él cuenta pues que sí, eso le hizo reflexionar muchas cosas. Entonces, estos fueron los orígenes de esta historia de La vida feliz. La vida feliz es la historia de dos personajes que son Eric y... ella ya se me olvidó su nombre. Audrey creo que se llama. Él es un tipo que trabaja en una tienda deportiva, tiene pues su vida más o menos resuelta, se divorció de su pareja se volvió a casar y resulta que la nueva pareja de su ex es así, el hombre exitoso, maravilloso, y su hijo, tienen un hijo juntos, pero pues el hijo es feliz con su mamá y con su nueva pareja, y la verdad es que sí siente como que está perdiendo a su hijo de alguna manera, ¿no? Y él lleva muchos años trabajando en esta tienda deportiva y ya está, le va bien y todo, pero no se siente bien, pues no se siente que algo le falta, por un lado. Y por el otro lado, un día le llama una mujer que fue una compañera de él en la escuela, Amélie se llama. Pensé que Audrey por Audrey Tautou, que es la actriz que hace de Amélie. Amélie es una amiga suya de hace mucho que le gustaba cuando eran estudiantes, pero pues dejó de saber de ella muchos años. Ella se comunica con él y le ofrece un trabajo en el gobierno. Ella resulta que lleva tiempo trabajando para el gobierno de Macron. Emmanuel Macron es uno de los personajes de la novela. Y entonces le ofrece trabajo a él. Y es un trabajo que tiene que ver con la Secretaría de Economía del gobierno de Francia. Él acepta, le gusta la idea de romper con esta vida monótona que lleva y decide aventarse al vacío, pues, y aceptar esta oferta. Y empieza a trabajar con ella. Ella, por su lado, es casada, pues vive una vida, entre comillas, feliz con su marido y con unas hijas. Pero también ella siente que algo ahí falta. Empiezan a trabajar juntos y tienen que hacer un viaje a Seúl, a Corea del Sur, en donde tienen que pues, llegar a un acuerdo comercial muy importante para el gobierno de Francia con unos empresarios coreanos. Llegando allá a Seúl, él empieza a sentirse mal, tiene unas crisis, y el día que van a hacer ya el cierre del acuerdo, cuando van a firmar los acuerdos importantísimos para el gobierno francés, el tipo desaparece. No llega a la cita, ella no sabe nada de él, le manda mensajes, totalmente desaparece. Uh-huh. Y ya no te voy a contar más, porque entonces sí sería spoilearlo mucho. Uh-huh. Pero sucede algo, a él le sucede algo que efectivamente le va a cambiar totalmente la vida y cambia el curso no solo de su vida, sino de la novela. Entonces la novela tiene como que 3 hilos narrativos. Comienza con uno, que es la historia de él en esta tienda deportiva y tal, y la historia de ella, su encuentro, y cambia totalmente a este nuevo trabajo que tiene en el gobierno y que empieza este coqueteo entre los dos, ¿no? Eran 2 amigos de la escuela que se reencuentran y hay una atracción, pero bueno, ella es casada, en fin. Y de repente cuando él desaparece, totalmente, o sea, no dan la menor señal de vida en Seúl, ¿no? Y a partir de ahí la novela es otra. Que ahí sí no les quiero contar qué, porque esa es como que la sorpresa y es lo que le da a la novela esta idea de replantearse pues la vida de cada quien, ¿no? Que es de eso se trata esta novela. Entonces te la recomiendo mucho. Además es muy cortita, tiene un poquito más de 200 páginas, 207 creo. Y te digo, ahorita para vacaciones y eso, es la novela ideal. Okay. Esa es la recomendación de hoy del librero. Pero yo no voy a tener vacaciones. ¿Tú no vas a tener vacaciones? ¿O sí? ¿O sí? No, pero bueno, es un pretexto, pero puedes leerla también. Sí, sí. Porque creo que Fonquinós tiene mucho esto de... Todas sus novelas, que lo comentábamos en el librero que le dedicamos a David Fonquinós, tratan con personajes, las que no son biográficas, porque tiene un par biográficas ahí, la de John Lennon y la de Charlotte Salomon, que es la pintora alemana que muere en un campo de concentración.
Pero fuera de eso, sus otras novelas, las que son ficción, sí son esta idea de personajes muy sencillos, personajes con una vida muy sencilla, que realmente lo que les sucede no es algo muy complejo, no es estas historias hitchcockianas donde a un personaje común y corriente de pronto se ve envuelto en una situación hasta de intrigas y misterio. No, le suceden cosas muy sencillas, pero que sí son el hilo que empiezas a jalar para empezar, pues sí, a reflexionar de cosas importantes, que suelen ser, generalmente las cosas más importantes suelen ser las más triviales. Exacto. ¿No? Woody Allen decía que él no quería preocuparse por cosas tan trascendentales en la vida como es la muerte, cosas fatales, sino en cosas un poquito menos complicadas como buscar una nueva línea para el segundo acto. ¿No? Así decía. Pero que finalmente están unidas, pues. Las cosas más básicas y más elementales y más cotidianas tienen mucho que ver con las cosas fundamentales de la vida, un poco como el libro de la clase de griego también, ¿no? Siempre están mezcladas. Y en este libro, con lo que le sucede al personaje, Eric, pues sí le da un vuelco, pues, a todas sus preocupaciones que tenía, a todo ese vacío que él sentía en su vida, las frustraciones de un matrimonio que no funcionó, de la sensación de estar perdiendo a su hijo porque la nueva pareja de su ex es fantástica. Y de pronto descubre algo que sí le va a hacer replantearse todo eso, ¿no? Y creo que también lo que nos contaba la vez pasada es precisamente como esa habilidad en las cuestiones cotidianas, que muchas y muchos podemos sentirnos identificados en algunas cosas que ocurren, ¿no? Como en el del número 2, pero precisamente que lo que dices ahora, ¿no? O sea, a partir de eso se pueden desprender asuntos y que todas y todos en algún punto hemos vivido también, ¿no? Tener como esa cercanía con la historia, aunque no sea precisamente algo que nos ha ocurrido, ¿no? Sí, en el libro de número 2, que recordemos que es la historia del niño que quedó en segundo lugar en el casting para la película de Harry Potter y cómo vive el resto de su vida ante esa frustración y de ver al actor, al Daniel Radcliffe, que fue el actor que finalmente hace Harry Potter, que se vuelve inmensamente famoso en todo el planeta y él quedó. O sea, él pudo haber sido ese niño que se hace famoso, ¿no? Y entonces hay una escena en donde un personaje va al Museo del Louvre en París y va a ver a la Gioconda, que es, o sea, el gran cuadro, la gran obra de arte que se exhibe en el Louvre de París y al que todo mundo quiere ir a ver, pues es la Mona Lisa, ¿no? Todo el mundo va al Louvre a ver la Mona Lisa. Y hay cientos y cientos de personas, y a tomarse la foto, ¿no? Y hay cientos de personas haciendo cola y amontonadas para ver la Mona Lisa. El cuadro que está al lado de la Mona Lisa en el Louvre es el cuadro que todo el mundo ignora, ¿no? Ese cuadro es el número 2. Entonces, un poquito ese también fue el origen para David Fonquinós, porque él leyó en alguna revista o algo eso de que finalmente habían quedado 2 niños como finalistas para el casting de Harry Potter y que se decidió por Daniel Radcliffe. Entonces dice él, a mí el que me interesó desde ese momento no fue Daniel Radcliffe, sino quién quedó en segundo lugar, ¿no? Ese número 2, ese cuadro que está al lado de la Mona Lisa y que absolutamente nadie ve. Entonces que está tan cercano a lo más, y eso Entonces, es lo que lo vuelve. Si alguna vez alguien va al Louvre, dice Fonquinós, por favor, vean el cuadro que está al lado de la Mona Lisa. ¿Cuál es el No sé. No sé, porque la vez que fui solo vi la Mona Lisa. Solo fui a tomarme foto. La verdad es una lata ver la Mona Lisa porque es tanta gente. Además, tú sabes que se robaron una vez la Mona Lisa, ha habido atentados. Entonces está protegida por un vidrio mega grueso. Y lo más cerca que puedes estar son varios centímetros del vidrio. Y todavía la Mona Lisa está bastante separada. Entonces ni siquiera realmente puedes admirar el cuadro, ¿no? Digo, está padre decir, vi a la Mona Lisa. Fui al Louvre y vi el cuadro de la Mona Lisa en vivo. Eso está muy bien, pero la verdad es que como experiencia es un poco frustrante. Y si efectivamente nadie ve el cuadro de al lado. A ver, vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado, porque ya nos dejaron muchos. ¿Muchos?
Dice... bueno, aquí Raúl Emilio, ya los que son de acá dice Raúl Emilio, ya mero viene el librero de Manuel Hernández, ves, te lo dije. También, bueno, acá estos son de Ricardo Salinas. A ver, espérenme. ¿Ya nos van a regañar? Bueno, aquí Héctor, yo creo que sobre eso dice, sé que al hablar sobre cualquier tema es hacer luz sobre ellos, pero los cambios que necesitamos no llegan porque al final del túnel siempre nos encontraremos con un muro llamado sistema capitalista. Siempre hay que esperar el túnel al final de la luz. Al revés, ¿no? Uh-huh. La luz al final de la luz. No, lo que hay que esperar es el túnel al final de la luz. No. Dice aquí Enrique, aquí esperando la mejor sección de los miércoles. Si te fijas, todos los que dicen que esperan la sección y que es la mejor sección, fíjate bien, todos se apellidan Hernández, mira. Uh-huh. No habías reparado en ese detalle. No, ahorita vas, muy numerosa. Ahorita vas a ver que no. Mira, aquí Santo Tomás dice, Trump no es Superman, es supermanchado. No manches. No manches. No, ya no voy a decir eso. Sí, no embadurnes. No tisnes. No embadurnes. No embadurnes. Pero aparte le tengo que decir como así. Porque si no. Puedes decir no mames. No. No, imagínate, yo creo que me dicen... Dice acá, dice Norma, muy buenos días, Caro, a tiempo para mi like y para el libro del monero. Y así, corazoncito. Dice Alberto Díaz, como dice Hernández, tú diles, no me limites por expresarme libremente. Totalmente de acuerdo, Alberto. Bueno, acá también nos dicen de, esto de Ricardo Salinas Pliego, de impuestos, ¿cómo es posible que le permiten? Pues sí, precisamente, ¿no? Esto que va a revisar el gobierno de la Ciudad de México. Pero sí, es que ya no, como venía en camino no alcancé a ver tu nota. ¿Cómo que no alcanzaste? Perdón. Pero, porque yo lo que leí en algún momento es que es un contrato que hizo Martí Batres. Creo que habían 2 contratos antes. Entonces, pero ya, o sea, sí el gobierno de la Ciudad de México sale a decir que sí, pero que se van a evaluar. Lo que pasa es que uno de los criterios era que era como el más económico, o sea, como el más conveniente. Sin embargo, pues ante esto se supone que se va a revisar. A reevaluar. Okay. Y sí hizo también, pues, estallar a Ricardo Salinas Pliego. Entonces, pues sí. Esa es una buena señal. Qué bueno. Mira, aquí Manuel nos dice, como yo no leí el libro, y eso es plática de 2, que ya lo leyeron, pues ya me aburrí. Bueno, pues mejor léelo, Manuel. El de la clase de griego. Sí. O puedes también ver sí leerlo obviamente, pero en el librero del monero, hace 2 semanas, ahí Hernández nos habló así. De no, léelo, Manuel. No, pero también léelo. Te va a gustar mucho, es un muy buen libro. Mira, aquí también Cristian dice, pues a mí me despertó las ganas de comprarlo. La verdad es que sí está fuerte, pues, o sea, creo que ¿Te pareció fuerte? Sí. O sea, ¿intenso? Intenso, okay. Pero eso propiamente pienso, ¿no? O sea, creo que también como que todas las lecturas probablemente refieran también como a esas cuestiones quizá como más personales, pues, ¿no? Totalmente. Y siento que esto, o sea, como lo que decíamos hace rato, ¿no? Como la constante impermanencia que pienso que pasa también en los personajes y en la vida misma, ¿no? Como esa impermanencia y la constante muerte y pérdida, porque todo el tiempo estamos perdiendo, claro. ¿No? Y la intención como del lenguaje que, por ejemplo, el griego antiguo, ¿no? Que dice como, propiamente sería como una lengua muerta. Uh-huh. Entonces, igual la propia lengua, ¿no? Y la manera en la que intentamos nombrar, definir, capturar la vida, pero es imposible aún mediante el lenguaje, ¿no? Fíjate que hay una teoría aristoteliana. Ves que Aristóteles escribió 2 grandes libros, ¿no? El de la poética y escribió otro libro que era la poética sobre la tragedia, sobre el género de la tragedia. Y escribió otro libro, se supone que escribió otro libro sobre el género de la comedia. Supuestamente se perdió, ese libro ya no se perdió y nadie lo conoce. Que hay esta historia del Nombre de la Rosa de Humberto Eco, en donde hay una serie de asesinatos en un monasterio y resulta que los muertos son porque tienen un ejemplar de este libro de Aristóteles sobre la comedia, pero uno de los monjes de ese lugar le puso veneno en las páginas para que la gente no lo leyera, porque era eso de reír es cosa del demonio, ¿no? Entonces todos los que se atrevían a leer ese libro se envenenaban porque al pasar la página
chupaban el dedo y entonces se envenenaban a sí mismos, ¿no? Bueno, entonces, en su libro de la poética, entre muchas otras cosas, Aristóteles estudia y analiza lo que es la estructura pues, del género de la tragedia y de los géneros narrativos en especial. Y habla de una cosa muy importante que es la organicidad. O sea, toda obra debe ser orgánica entre los elementos que la conforman y entre el todo con el resto, pues, con la naturaleza y con el exterior. Y dentro de esta organicidad que deben tener los elementos que conforman una obra, significa que todos tienen que estar relacionados de alguna manera. Es decir, que todo tiene que tener un porqué dentro de la obra. En este caso, de una tragedia o de una obra de teatro o de una narración, de una historia. Todos los elementos que tú pones en una historia deben tener un porqué, ¿no? Esto lo recordé por esta idea de por qué la mujer estudia griego antiguo, porque estudia una lengua muerta. O sea, no es azaroso ni es gratuito, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra, o a mí me pasa que cuando leo un libro o veo una película y todos esos elementos están perfectamente concatenados, es decir, en términos aristotélicos, tienen una organicidad, lo hacen muy disfrutable. Sí. Yo creo que son cuando ves una película así, los guiones son unos guiones perfectos, sí, aristotélicamente hablando, ¿no? Y lo mismo sucede con las novelas, ¿no? Sí, y yo creo que esta precisamente... Esta tiene mucho eso. Hay gente que ya desprecia esos cánones aristotélicos porque dice, bueno, eso ya, o sea, imagínate desde los griegos, pero no, o sea, siguen funcionando. Y por mucho que se quiera experimentar, sobre todo en la literatura, que es un género mucho más abierto que, por ejemplo, el cine, pero bueno, tú ves a escritores muy jóvenes, en este caso una escritora tan joven como Han Kang, que realmente lo sigue aplicando porque funciona, porque esas cosas siguen funcionando, ¿no? Sí. Cuando lo haces, pues con bien y con la maestría con lo que Han Kang lo hace, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y ahorita, por ejemplo, también estoy pensando en la estructura al final, como es un poco más lenta. Bueno, y también como las oraciones más separadas. No sé si eso tenga que ver también con el criterio del editor o la editora, pero al final ves que es como un poco, o sea, la estructura pues de las oraciones son también como más separadas. Sí. No, como falta... Yo creo que es decisión de ella. De la autora, Sí, ¿no? sí. Y también eso... Porque además es muy poético, toda la novela es muy poética. Sí. De hecho, hay poesía entre el texto, pues. Sí, sí. Por eso lo que comentábamos en ese librero, lo que dijo Bolaño, ¿no? De que la mejor poesía del siglo XX la están escribiendo, está escrita en prosa. Sí, sí. Realmente. Muy recomendable. Dice aquí Héctor, la vida misma es escurridiza y hay muchas metáforas para describir este concepto. Y esta es a veces la genialidad de los grandes escritoras y escritores. Y también dice Héctor, entendí que estudiaste filosofía y letras, nada más filosofía. La carrera se llama filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Acá también nos dice Teresa, Caro, ¿te imaginas esa historia en la vida real? Te cuento, mi hermano por la diabetes perdió el sentido del oído, vista y solo en una parte de su cuerpo tenía tacto. Su relato me lo recordó, ya murió. Ay, Teresa, muchas gracias por compartirnos esto. Y lee la clase de griego. Sí, pues eso, ¿no? O sea, es como un texto también muy sentido y también precisamente el hablar sobre los sentidos, el irlos, porque además es algo que, bueno, si no morimos antes, bien, pero atravesaremos todas y todos, ¿no? Este debilitamiento también de nuestras capacidades, de nuestros sentidos. Sí, es yo algo ya estoy que en vamos eso. Yo también estoy. Dice aquí, mira, Manuel dice, Mercurio es por lo... Ay, espérense. Dice, el mercurio es por los pigmentos. Ay, chino. El mercurio es por los pigmentos. De lo que hablábamos del sombrerero. Del sombrerero loco. Dice Teresa, no entendí, o sea, debe ser aristocrática. Pero decir, no embadurnes. Ay, no manches. No te van a regañar también. No van a decir que ya mi antiintelectualidad te está afectando. Mira, Héctor también nos dice... que ya perdimos dos personas del público, pues. Tal vez. Dice Héctor, el mercurio se usó para ablandar y afeitar la lana. Bueno, ya tenemos dos teorías. Una por los pigmentos y otra por... la lana.
Dice, soy Carolina, no te preocupes en pequeñeces, no manches, lo utilizamos muchos, no cambies, eres única. Muchas gracias. Aquí Teresa también me manda su apoyo. Dice, entonces no te expreses, Caro, compra tu teleprompter y actúa como robot. Tú debes ser tú, obvio profesional, que en mi opinión lo eres, y debes ser crítica, en mi opinión lo eres. Muchas gracias, Teresa. Bueno, cuando viste el libro de Alicia, el pop-up, y viste el... No dijiste no manches, dijiste no te pases. No te pases, sí. Voy a encontrar nuevas expresiones. José Olvera nos dice... José Olvera dice también, no manches. Dice Gerardo Jesús, estimada Carolina, continúa expresándote como hasta ahora. Mira, tú que casi no tienes programas en Chamucomedia. Podrías tener uno nuevo que se llame No Manches. No manches. ¿Cómo se llama el de...? Bueno, no. A ver. Dice... Lo malo es que parece... Hay una película de Omar Chaparro que se llama así. Es, ¿no? Lo que te iba a decir, algo así. A lo mejor eso sí te hace... No. Ya no hablar así. Sí, tal vez. Dice aquí, mira, Héctor, aunque a quienes afectaba el mercurio eran los trabajadores en la fabricación de sombreros, no sé si también por su uso también les afectaba. Bueno, Héctor Lobo ya nos está ilustrando. Santo Tomás. Muchas gracias. Santo Tomás también nos pone, es del team No Manches. Dice Alberto, se manchan con la Caro. Dice Norma, sobre el No Manches, cuando escuché a Carolina me pareció simpática. Muchos utilizamos esa expresión. Yo la utilizo con mis amigos y familiares frecuentemente. Que le bajen 3 rayitas. También aquí Eva nos manda su solidaridad. Dice Santo Tomás. Yo no sabía qué significaba prosaica. Y fui a Google y aprendí una nueva palabra. ¿Ven? También acá nos dicen... bueno, muchos están expresándonos apoyo. Aquí Sergio dice, buenos días, me parece que la expresión, no importando si es vulgar o no, resulta ser un lugar demasiado común. Eso me salta más que un posible daño a mis castos oídos. Pero usted es libre de hablar. O sea, una hora aquí hablando sobre el libro de Han Kang y luego sobre David Fonquinos y sus reflexiones sobre la vida y la muerte. Y todos los comentarios son sobre no manches. No manchen. Dice aquí. Bueno, no vamos a leer todos porque dice también, mira, aquí dice, Caro, no te preocupes por opiniones ajenas. Creo que la comunidad de la noticiera gustamos de tu espontaneidad, frescura y sencillez. Eres una excelente conductora. Comentas y aportas al programa. Gracias, Caro. Y no es mi familiar, ¿eh? Mónica, gracias. Bueno, a ver, bueno, muchas gracias a todos quienes me expresaron su solidaridad. Pero yo no voy a decir no manches, voy a decir no embadurnen o no tisnen. No, esa es una peor. ¿No tisnen? ¿Por qué? No la tisnes. No la tisnes, pues suena... Es que aparte no manches no es una grosería. No. Es como lo que criticaban... Ay, yo comparándome con Andrés Manuel López. Espérense. Ay, no veo. Mira, les digo. Y dicen que no es la Mona Lisa original, sino una copia. Sino una copia. Dice Rapé. No, sí es la original. ¿Sí? Aunque sí hay una historia ahí de cuando robaron, un robo del cuadro de la Mona Lisa, que estaría bien un día platicar esa historia. Hay un libro de Martín Caparrós sobre esa historia que a mí me entusiasmó. Lo compré muy entusiasmado por leer la historia y me decepcionó mucho el libro. Porque no era lo que yo esperaba, pero bueno, ya hablaremos de... Estoy preparando un libro sobre Martín Caparrós, que está muy enfermo. Muy enfermo. Y acaba de salir, por cierto, miren aquí, lo traigo, lo estoy leyendo, su libro autobiográfico. Ya vas a la mitad. Sí, ya. Llevo un mes preparando ese librero. Espero ya acabarlo pronto. Bueno, a ver. Bueno, aquí Cristina dice, Caro, quiero sugerirte una pastilla de tomillo, las venden en similares. Soy docente, me ha ayudado mucho inhalar aceite de tomillo en la noche. Gracias, voy a hacerlo para que me... bueno. Dice aquí, ¿es a punto o no a punto? Dice... dice Teresa, las bodas de Caná está frente a la Mona Lisa. ¿De quién es las bodas de Caná? No me acuerdo. Ahorita investigamos. Dice Miguel Ángel, si me permiten recomendar la película La Librería, que es una bonita historia. Saludos cordiales. ¿Cuál es la librería? No lo sé. De Veronese, de Paolo Veronese. Las bodas de Caná. Dice Elizabeth, regresa para que nos digas cuál es Monero Hernández. O sea, que vayas a París. Pues ya nos dijo, ¿quién nos dijo? Y sí, aquí ya lo encontré. Las bodas de Caná es una de las pinturas más famosas del pintor italiano Paolo Veronese, conocido como Veronese.
Napoleón decidió trasladar la pintura a Francia, donde se encuentra en la actualidad en el Museo del Louvre, donde puede apreciarse enfrente de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Bueno, pues sí, vamos a tener que ir a París a ver, a comprobar, a ver si es cierto. Viáticos. Ni modo. Y hacemos un librero del Monero desde ahí. Chamuco Media Paga. Dale un librero del Monero desde París. Sí, eso sí. Desde la librería Shakespeare. Hay una librería que es la librería Shakespeare, muy famosa, que está ahí a un lado del Sena. Una librería increíble. Y ahí prometo aprender a decir ne manche pas. No, sería ne manche pas, ¿no? Ne manche pas. Ne manche pas. Bueno, no sería ne manche pas, pero... Bueno, pues suena bonito. Ne manche pas. Mira, ya. Así puedes decir ne manche pas. Vale. Te va a seguir saliendo y no manches, no lo puedes. Acuérdate lo que decía Bruce Springsteen. Bueno, muchos lo han dicho. Puedes sacar al chico del barrio, pero no puedes sacar al barrio del chico. Y qué bueno. Y qué bueno, porque hay muchos prejuicios contra en general también el lenguaje. Es lo que iba a decir hace rato, ¿no? Bueno, no me puedo comparar con Andrés Manuel López Obrador, pero también le criticaban por ejemplo, dijiste. Aiga. Y pues es lenguaje popular. Pues sí. Que no es incorrecto, que muchas veces se dice esto que se ha estado diciendo estos días de la presidente, ¿no? Porque en el pliego dijo de presidente a presidente. Entonces muchos, decir la presidenta, porque yo tuiteé que decirle a Claudia Sheinbaum presidente es como cuando el sexenio pasado le decían López a López Obrador, ¿no? Es una manera de mostrar desprecio. Sí. Y entonces, pues muchos empezaron a decir, muchos empezaron a decir, está mal dicho presidenta, lo correcto es presidente. No hay correcto, no hay una forma correcta de hablar. Pues cada el lenguaje lo hacen los hablantes, exacto, ¿no? Y bueno, si hay fans de la corrección. De la corrección, digo, pues también es válido, pero pues trae también un toque de clasismo a veces, ¿no? La manera en la que... ¿Un toque a veces? Clasismo, de pronto la manera en la que nos expresamos. Bueno. Tú no te preocupes. Bueno. Ne preocupe pa. Dice, mira, ve, Indira dice, me encanta esa sección y no me apellido Hernández. ¿Quién sabe? No, es Indira. Mi prima, Alcalá. Indira. Prima, muchas gracias. Mira, también aquí dice Fernanda, movieron de lugar la Mona Lisa, pero antes estaba en una sala dedicada al Renacimiento, una sala llena de verdaderas joyas del mismo Leonardo, Fra Angelico y más que si la mayoría de la gente ignoraba. Dice aquí Teresa, también es que la Mona Lisa es pequeña y la pusieron a protección. Sí, es chiquilla. Es muy pequeña, es una cosa así. Más o menos. Dice Miguel Ángel, los dos hacen el programa muy ameno. Gracias, Caro y Hernández. Suscríbanse para que nos vayamos a... De Nova y Hernández. De Nova y Hernández. Suscríbanse para que nos alcance para irnos a París a hacer un librero de Nova. Dice también... Mira, Irais dice, desde que leí el nombre de la rosa jamás he vuelto a lamer mi dedo para pasar las páginas. Quiero hacer también un librero del nombre de la rosa porque hace no mucho un gran historietista, novelista gráfico, Milo Manara, hizo su versión en novela gráfica del nombre de la rosa. Entonces, pero bueno, tengo muchos libreros que preparar. Sí, aquí también Manuel nos dice, nombre de la rosa, uno de mis preferidos, el veneno es arsénico. Manchado de negro los tejidos de la lengua. Dice aquí Montserrat, lo genuino no se acomoda, incomoda, y por eso permanece. No manchen, chamucos. Bueno. Muy bien. Teresa dice, cuando no quiere decir no manches, la cambio por no digas. También es no un buen no digas. Dice Lebran, ¿sí hubo chicharrón preparado por ese libro que leyó Caro? ¿Me prometiste un chicharrón preparado? No me acuerdo. Voy a revisar el video. Fácil, sí, cobrar chicharrón. Sí, lo prometí, habrá, pero no me acuerdo. Era por los 100,000, ¿no? En los 100,000 iba a ser el chicharrón preparado. Sí, hasta el 100,000. Ahí vamos. Nada más dijimos que en los 100,000 ibas a tener tu chicharrón preparado y se ralentizó es que alguien también nos comentó como, no se me antoja. Es que sí, o sea, precisamente por el uso del lenguaje escrito como, ¿cómo me pusieron? Como chicharrón mojado, algo así, o sea, como que yo me imagino que por las verduras y todo lo que trae que se moja un chicharrón, ¿sí? y no se antoja remoja para nada. Pues por eso te lo tienes que comer fresco. Rápido.
Pero bueno. Ya veremos. Estamos cercanos a esa experiencia. Francisco dice, si usaban sales de mercurio para tratar el fieltro de los sombreros, los fabricantes se veían afectados por los vapores que se desprendían. Me sorprende mucho, no sé cómo decirlo, me llama mucho la atención los comentarios de la gente, porque ahora sí que cada cabeza es un mundo, ¿no? Sí. Eso es muy, muy bueno. También acá nos dice, les recomiendo la película La ladrona de libros. Ah, esa no la he visto. La librería Peli en Netflix, novela de Penélope Fitzgerald. Y aquí nos ponen, inviten a Violeta Vázquez. Ya la invitamos, pero anda súper ocupada. Ojalá para pronto. También nos dice acá, a los amantes de la corrección, viva la libertad. Dice Cristian, si me lo permiten, recomiendo a todos los jóvenes leer Siddhartha de Germán Hesse. ¿Lo conocen? Sí. También muy importante. Sí. Bueno, estaría también padre como un libro del monólogo de Germán Hesse, ¿no? De Germán Hesse, sí. Porque está Demián, está Siddhartha, está... ¿Cómo se llama la otra? Sí, claro. Y acá Carabes nos dice, felicidades Hernández por ser radical. ¿Cómo que te fuiste ayer a radical? Ah, es que ayer fui invitado. Es que íbamos a escribir, Fabricio, esa no es tu familia. Sí me dio pena porque era exactamente a la misma hora que la noticiera. ¿Qué pasó? Es que Fabricio Mejía no pudo ayer asistir a Radicales, entonces creo que tenían como 25 propuestas de sustituto para Fabricio y los 24 anteriores no pudieron. Entonces, claro bueno, pues ya. No es cierto. Sí te vimos después. La verdad, muy interesante. Pues vean también. Me sentí como esos cuando a la última hora le dicen, te toca exponer. No preparé nada. No, pues pero lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien, la verdad. Bueno, no hay competencia, pues, porque al final acá en esta plataforma nos permite ver las cosas también después. Pero sabes que en los comentarios del chat pusieron, pero si a esta hora está caro en el... ¿Sí? Yo los mandé. No es cierto. No es cierto. ¿En serio? Sí, te lo juro. Órale. También aquí dice Lebrand, inviten a Taibo. Ah, claro. Y aquí también nos dice, el presidente AMLO nombraba mucho al escritor Eduardo Galeano, podrían hablar de su obra también. Acabo de comprar un libro de Galeano sobre los abrazos, si no mal recuerdo. El libro de los abrazos. El libro de los abrazos. ¿Tú ya lo leíste? Sí. Yo no lo he leído. Lo vi precisamente este fin de semana. Lo compré hace poco, no lo he leído, lo voy a leer. ¿Será buena idea invitar a escritores? Yo digo invitar que a Taibo? Sí. ¿Adentro del librero? Yo digo que sí. Porque tal vez, bueno, a Hong Kong va a estar difícil, va a ser complicado. Mira, después de ir a París nos vamos a Seúl a entrevistarla. Ajá, sí estaría bueno. Díganos, ahora sí que como dice De Nova, díganos en sus comentarios qué piensan si invitamos a escritores dentro del librero. Porque no estoy seguro que sea una buena idea, pero bueno. Yo creo que ellos nos darían también como una perspectiva, a lo mejor así de no, nada de eso quise Por ejemplo, escribir, ¿no? Gabriela Damián Mirabete, Didi Gutiérrez, las escritoras y escritores mexicanos de los que hemos hablado. Yo creo que sí. Yo creo que sí que vamos a pensar. Ay, aquí Elizabeth dice, la portada dice en lugar de a punto. Me extraña que no se hayan dado cuenta. A eso se refería. Ay, a ver, ahorita revisamos. A ver, bueno, ahorita la... ¿Quién hizo la portada? No podemos decir. Una cosa. Acá dice también Triciclo, dice, sí, son geniales, excelente idea hablar del Hombre de la Rosa, uno de mis libros favoritos, junto con el Club Dumas. Dice Lobo Estepario también. Dice también Teresa, sí, yo también puse que me iba a Chamuco Media cuando estaban los radicales. Dice, fue ella, sí, cierto. Gracias, Tú fuiste. Vi tu comentario en el chat en ese momento. Dice aquí Enrique, muy bonita la camisa del Monero Hernández. Sí, está muy bonita. Dice aquí Alberto, Germán Hesse es de mis favoritos, cierta fue mi principio como lector un poco más serio. Rosa Galindo dice, sí, me gusta la idea. A Taibo estaría bueno para que hable de los libros baratos del fondo. También eso, pues sí, porque de pronto creo que la difusión... Pero eso estaría bien para la noticiera, para que tú platicaras con él. De eso más. De eso, sí. Y más Pero dentro del librero siento que es como que es otra cosa. Es sobre libros, en especial, sobre autores, ¿no? Creo. Sí. Pues yo digo que sí estaría bueno.
También aquí Cristian dice, no sería mal a Sabina Berman con ustedes si seguimos hablando del misógino. Que está promocionando su nueva novela. Ajá, también, sí. Que no la he leído, ya la tengo, no la he leído. También tengo, me envió Alejandro Páez Varela su nueva novela. Y por cierto, me invitó a presentarla. Órale. La vamos a presentar Álvaro Delgado, Alejandro y el de la voz en la librería Rosario Castellanos. El 2 de agosto, si no me equivoco. Ahí les iré platicando. Y por supuesto que habrá un librero donde hablemos de esa novela cuando la lea, que la voy a leer ya en estos días porque tengo que presentarla. Tienes que hacerlo. Aquí dice Elizabeth, saludos desde Mérida. ¿Será de la guayabera de acá, desde Mérida? Seguro. Guayabera. Sí. Dice también acá, dice Chido Alberto. Dice, Chido, ¿podrían no inventar a Haruki Murakami? No creo que... Dice, podríamos. Pero de que quiera, pues... Podríamos. Dice también acá, yo los veo a todos cuando es Radicales y Versus llegó tarde acá, pero en general son mi pack de noticias. Pues sí, es que, pues no, o sea, la competencia así de nada más véanos a nosotros, pues no. Pues no. Al contrario, ¿no? O sea... Es lo bueno de que puedes a cualquier hora... Y regresar. Pueden ver la noticiera en vivo y después irse a ver... Incluso os hemos aquí también invitado a periodistas que son de otros medios, que nos parecen también como voces muy importantes. Y al contrario, ¿no? O sea... no es como esta cuestión de no, somos enemigos y nada más véanos acá, sino que pues mientras sea también este periodismo como riguroso y con verdad, pues al contrario, hay que unir, yo pienso, ¿no? Sí, no se pierdan mañana la noticiera que va a estar a las Raki, aquí en... o vamos nosotros allá. Atípical. Atípical. Bueno, también dice, a mí así me dio mucho gusto irte en Radicales, ¿ve? Dice también Ricardo Caro, porfi dile a Cristian Ader que si pueden hablar sobre el territorio robado de México por Estados Unidos, vale. Y también dice, pueden invitar a María José, o no recuerdo su nombre, pero tenía un espacio de pena en Chamoco. María José Soberanes, ¿no? Majo Soberanes, sí. Es que anda súper ocupada en el 22. Todo el mundo anda bien ocupado. Pues sí. Bueno, pues ¿con eso terminamos? ¿O? Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y gracias también por prestarme este libro. De verdad, sí, léanlo. Está bien, bien interesante. Bueno, aquí dice Alberto, según Murakami cobra por presentarse. Lo escuchan a tertulia. No, entonces no lo vamos a invitar. Dice Mónica, tal vez el libro del Monero podrá tener un invitado mensual. Puede ser. Y hablar con ella o con él sobre su obra. Bueno, pues despedimos el... Mira aquí, ya, perdón, es que desde luego escrito que Pepe o José o Monero. A ver, ¿cómo te decimos? Pepe, no, es José, que allá, Monero o Hernández. Álvaro Delgado siempre que me presenta, dice, está con nosotros el Monero Hernández, José Hernández, Pepe Hernández. Entonces me crea ahí un conflicto de identidad. Pero a ti, ¿cómo te gusta más que te diga? ¿Te digo? No, mejor no te digo. Sí, dime. No, como tú quieras, como quiera la gente. Bueno. Como se sienta más cómodo. Hernández. Bueno. Pues muchas gracias, de Nova. Muchas gracias. ¿A ti cómo te gusta que te digan? ¿De Nova? No, Caro. ¿Caro? O Carito. Ok, de Nova. Bueno, pues ya nos vamos, pero tenemos todavía unos minutitos más. Y, o sea, más información. Pues yo me voy. Adiós. Bueno, adiós. Ya estamos de regreso y adivinen a quién tenemos. A Monero Hernández. ¿Qué pasó? ¿Qué no, es que ya me iba y aquí afuera producción me enseñó esto, que es, no, es que se va ¿cómo le hacemos para que no se te enséñalo tú? A ver. Es precisamente un chahuiztle apócrifo. Fíjate, es el siguiente, porque el último chahuiztle fue el número 41 y ese que nos encontramos acá fue el número 42. No te pases. Esto es claro, pues la gente a la siguiente quincena ve esto y pues no sabían y lo compraron. Pero mira, te leo los colaboradores. Bueno, está uno que se llama Bogotá, Cabeza, El Chino, El Difamador, Mig, no sé quién sea Mig, Nilton, quién será Nilton, Erandini, ¿qué es esto? Alan, Tony,
Y ya, pues sí, una serie de... No sé quiénes eran todos estos. Estaría bueno que en un... Pero sí, pues este era el... No sé si en un librero, pero que nos contaran la historia así del chamuco, como todos los chismes. Uy, ¿todos? Ajá. Son muchos. Porque me imagino que también en algún momento, o sea, pasaron también por cuestiones de censura, supongo, ¿no? Pues sí hay historias. Pero bueno, no le quito más tiempo a la noticiera, nada más Ay, que mira. nos encontramos ese... Espérate, ¿Chaviste aquí apócrifo? dice Elizabeth, el que mucho Y- se despide, pocas ganas de irse. Y aquí Claro. Rape nos dice, los esquiroles. Los esquiroles. Dice Carlos García, ya quédate, monero. Pues ya qué, ¿verdad? Pues quédate a ver con nosotros. La casa ya es nuestra última sección. No. Pues ya me quedé sentadito, pero adelante. Bueno. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.